presidente. Buenos días, Dalila Escobar de Tiempo TV. Preguntarle en primera instancia cuestiones que tienen que ver con el tema del salario mínimo. Se aprueba ya por parte de la CONASAMI el 15%, sin embargo el sector empresarial menciona, una parte del sector empresarial que no está de acuerdo con esta situación porque podría haber pérdida de empleos. Incluso mencionaron que es una medida incluso irracional. ¿Qué responde al respecto? Y pues si precisamente tienen ustedes previsto que pueda haber cierres de empresas o pérdidas de empleos pues por este hecho. Bueno, no se logró el consenso que se deseaba en la Comisión de Salarios Mínimos. No estuvieron de acuerdo los representantes de los empresarios. Desde luego sí estuvo de acuerdo el sector obrero, los representantes de los trabajadores, y estuvo de acuerdo también el gobierno. En esta ocasión no hubo consenso de las tres partes. Sin embargo, no fueron muchas las diferencias. Sí se planteó un ofrecimiento de incremento por parte del sector empresarial y los integrantes de la comisión consideraron que no era suficiente. Es que se debe de tener presente, se debe de tener en cuenta que el salario en México se desplomó durante el periodo neoliberal. Es de los salarios más bajos del mundo. Entonces necesitamos, es urgente recuperar la capacidad de compra del salario mínimo. Además, así lo establece la Constitución. El salario debe ser justo y debe de alcanzar para el sustento de la familia. Ese es el mandato constitucional. Durante más de 30 años se castigó el salario de los trabajadores. Inclusive hubieron años en que los aumentos al salario mínimo estuvieron por abajo de la inflación. Ni siquiera era acorde con la inflación, sino aumentaban abajo de la inflación. Durante todo este tiempo de estar en el lugar 12 en el mundo en cuanto a el salario mínimo, nos caímos a los últimos sitios. Llevamos 2 años aumentando el salario mínimo y todavía no se avanza porque fue una pérdida del 75% del poder de compra, del poder adquisitivo del salario durante el periodo neoliberal. Y engañaron los gobernantes neoliberales y los tecnócratas de que si se aumentaba el salario iba a haber inflación. Ese fue el estribillo, la excusa. Y acabaron con el salario mínimo. Entonces, por eso es justo, es necesario el aumento del salario mínimo. El primer aumento fue del 16%, el segundo del 20% y ahora va a ser del 15% en todo el país. También se decidió tener un salario especial para las trabajadoras domésticas y para los jornaleros agrícolas que
son muy mal pagados, tanto los jornaleros agrícolas como las trabajadoras domésticas. Entonces, esa fue la decisión que tomó ayer la comisión. Yo pues lamento que no se haya logrado el acuerdo, porque eso es lo mejor. Sin embargo, considero que fue una buena decisión la que se tomó por parte de la Comisión de Salarios Mínimos. Hemos estado mostrando, y esto es lo que ayuda a entender el porqué de este incremento, cómo se cayó el salario en México. Y todavía estoy esperando una explicación de quienes implementaron esta política, que deberían de salir a argumentar por qué hicieron que se cayera el salario mínimo y que nos expliquen también por qué mintieron de que si aumentaba el salario iba a haber inflación. Nosotros llevamos 2 años aumentando el salario mínimo y no ha habido inflación. No sé si tengan lo del salario, los cuadros. Empresarial, ¿qué le dice? ¿No hubo suficiente tiempo para el consenso con ellos? No, se habló con ellos y hubo acuerdo y ellos se reunieron. Ellos planteaban el incremento del 10 y se consideró que no era suficiente. Por lo siguiente, a ver, ¿por qué no la primera? Miren, este es 1980, era el lugar 12, México, en el mundo, en salario mínimo. Después, en el 90, al 30 cayó, al lugar 30 en el mundo. En el 2000, al 48, perdón, al lugar 48. En el 2010, ya, aquí estamos en los tiempos del cambio. $81. En el 20, a pesar de los 2 aumentos, aquí se mencionó, en lugar 82, o sea, todavía caímos un sitio. Con 16 y 20% de aumento. Ahora, con este aumento, vamos a subir aquí al 76. Es insensato hablar de que esto va a afectar la economía. Entonces, en la economía no cuentan los trabajadores. ¿Qué es la economía? Pues es la conjunción de las inversiones, de la actividad empresarial y del trabajo. Esa es la economía. Entonces,
los trabajadores van a tener pues un incremento que a escala mundial todavía avergüenza. ¿Cómo vamos a estar en el grupo del G20 de los países con más riquezas en el mundo y vamos a estar ocupando el lugar 76 en cuanto al pago del salario? Y también se me hace una exageración decir que van a quebrar las empresas si pagan este aumento salarial. Cuando empezó el auge en China, se mencionaba de que ellos tenían como ventaja comparativa bajos salarios y que por eso se convirtió China en la fábrica del mundo. Ahora resulta que China sigue siendo la fábrica del mundo, pero los salarios en China son más altos que los salarios en México. Cuando empezó China su desarrollo, el salario en México era mayor que en China, y ahora en China es más alto el salario que en México, y ellos siguen produciendo y siguen teniendo altas tasas de crecimiento económico. Entonces, ojalá y se analice bien esta situación, y es por el bien de todos, y desde luego muchos empresarios, muchos, yo diría la mayoría está de acuerdo con esto. Lo que pasa que pues son las organizaciones empresariales las que toman las decisiones, pero muchos empresarios. Es más, hay muchísimas empresas en donde no se paga salario mínimo, se paga más. Muchas empresas. En proporción, son menos los trabajadores de la economía formal, los inscritos en el Seguro Social, que están ganando salario mínimo, aún cuando para pagar menos cuotas o no dar prestaciones inscriben a muchos con salario mínimo. Aún así el promedio de salario en los inscritos al Seguro Social es mayor al salario mínimo. A ver si no tienes la gráfica de Seguro Social sobre empleos. Ahí viene el promedio, es como de 12,000 pesos el salario promedio en el Seguro Social. De los, pues ahora 20 millones de trabajadores inscritos, promedio 12,000. El salario mínimo que se está fijando ahora, pues no va a llegar a esa cantidad, ni siquiera a la mitad de esa cantidad. Pero bueno, eso es la... Aprovechando, bueno, también el segundo tema de las vacunas.